pero somos parte de. Estamos en una forma de crecimiento, y ese crecimiento nos ha dado en algunos casos la victoria. Esa victoria es un símbolo, o dentro de lo que la palabra nos muestra, es una autoridad sobre los problemas y las circunstancias. Cuando tú llegas a tener la victoria en alguna circunstancia, es como tener ese símbolo de decir gracias Dios porque has permitido que triunfe, que logre esta gran oportunidad en el proceso que he estado pasando en mi vida. Y sobre todo lo que hemos estado pasando en este año. Sé que muchos de los que estamos aquí, o si no es que todos los que estamos aquí, este año ha sido un año tan terrible y difícil en muchas circunstancias, pérdida de seres queridos, problemas físicos, problemas emocionales, problemas en el trabajo, problemas con los hermanos, con las personas, en los matrimonios. Yo creo que es uno de los años que quizás hemos tenido más luchas. Recuerden que en la palabra Dios nos enseña que los problemas para nosotros no son problemas, son oportunidades de crecimiento, son oportunidades de desarrollarnos y de creer más ahora en Cristo. Por eso les decía que cuando vencemos o pasamos o brincamos un problema, tenemos que verlo como otra corona, de la cual Dios nos está dando la victoria. Este año ha sido tan difícil y terrible que tenemos que ponernos a pensar también qué fue, no voy a decir que del año pasado, ¿verdad? Ponernos a pensar qué fue lo que sembramos para poder cosechar lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero este año sí puedo decirles que hay que reflexionarlo para poder sembrar para el próximo año. Cada año hacemos un análisis personal que llevamos de alguna forma con un esquema, ¿verdad? O una manera de ir dándonos cuenta que posible de enero a diciembre hemos hecho cosas que no le han agradado a Dios y que el resultado de la cosecha, pues hoy la estamos viendo en algunos casos, ¿verdad? Pero no queremos que otro año no la pasemos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser para nosotros tan difícil el tomar decisiones y decirle ya no quiero esto, ya no quiero el otro, ya no quiero aquello? ¿Qué tan difícil podrá ser? ¿Será difícil? ¿Ustedes qué piensan? Cada quien sabemos, ¿verdad? En qué momento son decisiones de decir ya no puedo, ya no quiero, ya no quisiera seguir en este proceso tan crítico, tan difícil. Pero cuando ya está el resultado o cuando ya tenemos las consecuencias es cuando nos podemos a pensar, Señor, pero la regué tanto este año. Y es cuando decimos, pues ya no quiero hacer lo mismo. Bueno, entonces hay que sembrar para cosechar el próximo año. ¿Qué tantos o cuántos de nosotros podríamos dar un paso adelante estando en la orilla de un precipicio? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dando un paso cuando viene las vías del ferrocarril, un ferrocarril a todo máquina y vamos a pasar? Yo creo que son decisiones que dirías, no, pues no las darías, ¿verdad? Pero ¿por qué tomamos decisiones a veces conscientes e inconscientes? Tomamos decisiones que pueden afectar o nos están afectando hasta el día de hoy y quizás las tomamos muy conscientes y esas afectaciones están siendo el resultado de lo que este año vivimos. En diciembre pasado hicimos la misma dinámica de hacer
un acto de analizarnos bien, de hacer lo posible de que Dios nos perdonara y actuar en este año de la mejor forma. Quiere decir que todas las personas y todos aquellos que le hicieron caso a Dios, el próximo año van a cosechar impresionantemente hermoso, van a cosechar. El próximo año esperen una cosecha especial para ustedes. Pero aquellos que cosechamos incorrectamente, hermosamente vamos a cosechar. Esperemos el próximo año. Y no es que digamos una palabra profética, sino que es todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Hasta dónde este año sembraste para cosechar el próximo año grandes bendiciones? Porque la siembra que vamos a hacer a partir de hoy, el próximo año va a ser hasta el año, si Dios nos lo permite y no viene por nosotros antes, ¿verdad? Jesucristo. Esta cosecha esta siembra que tú vas a hacer es todo este año 2022 para cosecharla en 2023. O sea, imagínense, ¿no? Porque es por tiempos, no crean que es siembro hoy y cosecho mañana. Es por tiempos. Y esa difícil análisis que hoy tenemos que hacer debe de ser desde lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestro corazón, para que esa cosecha sea de una forma ya razonada, pensada y sobre todo bien, orando con Dios para que Él nos dirija. Él nos dirija. ¿Ustedes saben que Dios ha puesto límites a todas las cosas? ¿O no sabían? ¿Sí? Por ejemplo, hay un límite, que Dios dijo que el mar no pasara de cierto lugar, y Dios le puso un límite al mar. Por eso el mar no se pasa nada más por pasarse. Respeta la palabra de Dios y el mar no se pasa. Cuando llega a haber ciertas situaciones que se pasa el mar del límite, es que Dios lo permite, pero Él no lo hizo. Porque Dios ya había dado su palabra de que no se pasara el mar de ese punto, y algo, ¿verdad? Algo hizo que se pasara. Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Cuando hay un límite, Dios siempre está atento de que esos límites no se rebasan. Así como a ti, como a mí, Dios nos dejó unos límites. Yo podría decirte, ¿tú crees haberte pasado de esos límites que Dios te dio? ¿Cómo ven ustedes? Acuérdense que esto es individual y cada quien sabe si se pasó de los límites que Dios nos puso. Eso es precisamente el tema de hoy, que es un análisis personal. Los límites en nuestro vivir en este año. Los límites en nuestro vivir en este año. ¿Qué Dios te dijo que no hicieras? Y nos pasamos la raya del límite. ¿Cuántos no lo hicimos y cuántos sí lo hicimos? ¿Cuántos sí estuvimos al pendientes de no hacerlo? ¿Y cuántos sí nos pasamos de esa barrera espiritual que Dios nos puso? ¿Ustedes saben que Dios puso esos límites en tu vida y que está al pendiente de todo lo que haces? ¿Sí sabías? ¿No sabías? Vamos a ver qué nos revela la Biblia. ¿Qué les parece? Acompáñenme en el libro de Job, capítulo 13, versículo 27. El libro de Job, capítulo 13, versículo 27. Cuando lo tengamos, usted me dice. ¿Ya? Dice la palabra de Dios: pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos.
trazando un límite para las plantas de mis pies. Trazando un límite para las plantas de mis pies. Quizás algunos de ustedes no saben qué significa cepo. ¿No sabes? No. No sé. Exactamente, yo tampoco. Cepo. Pues aquí lo dice, cepo. Un cepo es aquella como grillete que se ponían los presos y se cerraba en los pies. Y eso hacía que se detuvieran o se quedaran encadenados. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está encadenada o atrapada? ¿Qué creen que sucede? ¿Mande? No puede ir o salir o no puede caminar, ¿verdad? Y fíjense cómo Dios lo dice: pones además mis pies en el cepo. Y dice, y observas todos mis caminos. ¿Crees que Dios esté observando tus caminos? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿O no? Bueno, trazando un límite para las plantas de nuestros pies. Un límite para que nos pasemos. ¿Ok? Desde este año y desde que tú naciste, desde que llegaste aquí a la tierra, Dios ya sabe el camino por donde estás yendo. Y ese límite lo empezó a trazar a través del camino que Dios te empezó a trazar. Obviamente, muchos de nosotros no sabíamos por dónde andábamos. El mundo nos absorbió como un mecanismo de autoridad en nuestras vidas. ¿Por medio de quién? De nuestra familia, de nuestros padres. Nuestros padres a su vez nos enseñaron cosas que nosotros no sabíamos, y ellos a su vez nos enseñaron cosas también que les enseñaron, y así vivimos, ¿verdad? ¿Qué llegó a suceder? Que cuando ellos no conocieron de Cristo, nos dejaron que hiciéramos lo que quisiéramos. Ellos nos enseñaron la cultura o nos transmitieron sus conocimientos de acuerdo a lo que ellos creían y consideraban. Pero no sabían que había límites para Dios. Y cuando traspasaron esos límites, nunca se dieron cuenta. Lo hicieron inconscientemente. Pero cuando tú conociste a Cristo, empezaste a darte cuenta que había límites, que no podíamos pasarnos. ¿Cuántos años consideras, bueno, más bien no consideras, cuántos años tenemos algunos de nosotros en Cristo? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? No sé cuántos años tengamos en Cristo, ¿verdad? Pero esos años que hemos tenido en Cristo, hemos aprendido y conocido de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿De qué forma? De que la palabra misma nos instruye para no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, para decirnos qué hacer y qué no hacer. Yo en la mañana decía que siempre tomé la palabra de no mentir, ¿sí? La voy a seguir dejando aquí como una forma de decir cómo me pasé del límite, ¿verdad? Ustedes consideran, vuelvo a reiterarlo, es personal, es personal. Ustedes consideran que en este año, no me vayan a levantar tampoco la mano, porque esto es personal, cada quien sabemos cuánto hicimos o no hicimos, ¿verdad? Pero ustedes consideran que se pasaron del límite, por ejemplo, de mentir, de engañar. Cada quien lo sabemos, ¿verdad? De engañar no quiere decir nada más a la esposa o al esposo o a las parejas, o eso no nada más. Engañar puede ser desde otro punto de vista también, ¿eh? ¿Qué tanto hicimos en este año que rebasamos el límite el cual Dios trazó para nosotros en nuestra vida? ¿Será que fuimos correctos en este año? ¿Hasta dónde fue el límite de dejar las huellas que Dios dijo: de aquí no te mueves, a la derecha no te vas, a la izquierda tampoco, ahora te vas por el camino?
de Jesucristo. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado, muchos, dentro de su honestidad y su sinceridad, toman el carácter de decir, Señor, te he fallado, perdóname, se humillan delante de Él y empiezan a reconocer, o sea, empiezan a cambiar su forma de pensar y su forma de ver las cosas para arrepentirse y hacerlas diferentes. Pero muchos no nos ha pasado lo mismo. Seguimos traspasando el límite, sabiendo que hemos hecho cosas incorrectas, seguimos haciendo esas mismas cosas incorrectas y las volvemos a hacer, y las volvemos a hacer, y las volvemos a hacer. Quiere decir que quizás no hemos comprendido lo que Dios nos ha estado hablando. En la mañana hicimos un ensayo muy sencillo, muy sencillo. Aquí podríamos decir que Dios no nos habla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios habla o no Dios nos habla? ¿Verdad que sí? Ok, vamos a suponer que no sea audiblemente, porque pues, es muy raro a quien Dios le hable audiblemente, ¿verdad? Es muy raro. Pero sí habla Dios audiblemente a veces. Pero Dios te habla a través de la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, los que estuvieron posiblemente en la mañana no me apoyen tanto, no vayan a decir nada, por favor. Champaleros. Si decimos que Dios no nos habla audiblemente, pero nos habla por medio de la palabra, ¿cuántas veces consideras que Dios te ha hablado en este año? ¿Cuántas veces consideras? Más o menos. ¿Cuántas? ¿10? Todos los días. ¿15? ¿Todos los días? ¿Ustedes cómo ven? ¿Todos los días? Ok, si leemos la palabra, ¿están de acuerdo? Todos los días. Pero si no la hemos leído, Aún así. si eres perceptible y no has leído la palabra, aún así Dios te habla, sí es cierto. Pero si en la palabra que hablan sus profetas o hablan las palabras de Dios no le comprendemos, ¿verdad? Ahora imagínense, así que Dios nos hable, va a ser muy difícil, ¿no? Pero vamos a suponer que aún así Dios nos habla. ¿Cuántas veces consideran ustedes que Dios nos habla en el año? ¿15, 20, 30, 40, 50? ¿Por ahí está bien o más? ¿100? ¿100 o cuántas? Bueno, vamos a hacer una matemática rápida. Es un cálculo, no es una matemática exacta. ¿Les parece? ¿Sí o no? Bueno, cada domingo veniste, ¿verdad? En este año a escuchar la palabra. ¿Cuántas semanas hay? ¿Mandé? 48. ¿Ok? 48 veces te habló el Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y como todos los días lees la Biblia en la mañana, 365 veces más 48. ¿Cuántas van? Cálculo más o menos. Digo, no exacto. Más o menos, ¿cuánto es? 400. ¿Ok? Y como la lees también en la noche, 365 más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién dice que Dios no les habla? Que levante primero la mano. Que dice que Dios no le habla. Bueno, aproximadamente Dios te habla como, vamos a ponerle 700 veces al año. ¿Ok? 700 veces al año. Vamos a ponerle un cálculo así. Más o menos. ¿Ok? Que me estoy quedando muy corto. Muy corto me estoy quedando. ¿Por qué? Porque yo sé que vas a la casa de estudio, yo sé que vas a los estudios o sea, todavía más te habla Dios. Si le sumas a eso y le sumas, quiere decir que por ahí de 1000 veces te está hablando Dios al año, ¿ok? Y cada vez que Dios te habla, o nos habla, porque a mí también me habla a través de la palabra, ¿sí? Nos dice que tenemos que obedecerle, ¿se acuerdan, verdad? Obedecerle. Obedecerle es no pasarnos de los límites que Él ha puesto. Y tú dirías, pues ¿cuáles límites, Señor? Las 1000 veces que me has hablado, nunca me has hablado de límites, ¿verdad?
Nunca me has hablado de límites. Dios no te va a decir no te pases de aquí, no te pases de allá, no te pases de acá. Dios no te lo va a decir. Pero te va a decir no robes, no mates, ¿verdad? Te va a decir no mientas, no engañes, no chismees, no maltrates, no odies. Y tú dices, no, eso nunca Dios me lo ha dicho. De las 1000 veces, quizás, posiblemente que no te lo diga, ¿verdad? Quizás no te lo diga. Pero cada uno es responsable de sus propios actos. ¿Están de acuerdo o no? Cada uno. Fíjense, cada uno. Entonces quiere decir que si de las 1000 veces que Dios nos ha hablado, hemos venido aquí, lo hemos escuchado en nuestra casa, en las casas de enseñanza y demás, entonces eres responsable tú de lo que hayas asimilado de lo que Dios te habló. ¿Está bien? Ok. Vamos a ir a la palabra de Dios para darnos cuenta dónde inició, ¿sí?, esa situación tan crítica y difícil en donde Dios puso el límite y no le hicieron caso. Y no le hicieron caso. ¿En dónde creen que la podemos encontrar? Está Génesis y está Apocalipsis y está todos los libros demás. ¿En dónde creen que lo podemos encontrar? Desde Génesis. ¿Mandé? Desde Génesis. Génesis, siempre al principio. Acuérdense, hay un principio y un final. Si tú vas al principio, siempre vas a encontrar los problemas de la sociedad, los problemas familiares, los problemas económicos, culturales, políticos, religiosos, en el Génesis. En el Génesis. ¿Sabían en dónde se inició las religiones? ¿O no? En el Génesis. Por medio de Abel. Ahí iniciaron todas las religiones. Bueno, eso se los dejo de tarea. Miren, vayamos por favor al libro de Génesis capítulo 2, versículo 9, por favor. ¿Ya lo tenemos? Cuando ustedes lo tengan, avísenme. 2, capítulo 9. ¿Está bien? ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo hacer de la tierra todo árbol delicioso, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren, ahí en ese punto vamos a empezar. Dios hizo, no sé si miles de árboles, no sé si miles de árboles, pero hizo muchísimos árboles, ¿ok? Pero había 2 árboles que ahí nos los aclara en dónde estaban. En medio, en el centro del Edén, ¿ok? En el centro del Edén. Y habían 2 árboles, uno que era el de la vida y el otro de ¿qué? Conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿ok? Ahí estamos bien. Vayamos al siguiente versículo. Génesis 2:16, en ese mismo. ¿Ya? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, fue Dios desglosando esto, ¿verdad? Había miles de árboles, más el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, 2 más, ¿ok? Quitamos el árbol de la ciencia del bien y del mal porque ese no podían comer. ¿Podían comer del árbol de la vida? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, podían comer. Porque iban a vivir para siempre. Podían comer de ese árbol. Ese árbol no estaba prohibido. Pero había miles de árboles, ¿verdad? Y Dios les puso un límite. Y les dijo: este árbol no comerás. Lamentablemente,
como hoy en día, tenemos miles de oportunidades, muchas, pero la que nos gusta es la que queremos. Hay un límite en el cual Dios le dijo, no vas a comer de esto. ¿Por qué le dijo Dios que no comieran de ese árbol? Porque si comían, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Iban a morir. Ojo, desde aquí empieza lo que yo les estoy diciendo. Adán y Eva no sabían qué era morir, porque nunca habían muerto. Y antes de ellos nadie había muerto, porque no existía nadie antes de. ¿Sí? En el huerto del Edén. Ojo, esto puede traer situaciones de un poco de descontrol teológico, porque se dice que ya existían seres antes de Adán. No se me confundan tanto. ¿Sí? En el huerto solamente estaba Adán y Eva, no había nadie más. Y dice que ahí existía el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva no conocían la ciencia, no conocían el bien, no conocían el mal. ¿Por qué no conocían el bien? Porque en él vivían. Para ellos era normal, ¿me entienden? Hacer el bien era normal, entonces no sabían que era bien eso. Sabían que se hacía, pero no sabían que era bien. ¿Ok? Entonces Dios les puso un límite y dicen, a ver, todos los árboles comen, de este no coman. De este no coman. De ese límite no se pasen. ¿Ok? Pero llegó algo interesante cuando empiezas a escudriñar las escrituras y empieza Dios a revelarte. Empezó algo interesante. Interesante no sé, digo, aquellos que les gusta leer la Biblia, interesante al ver cómo Dios les empieza a decir, no coman de este árbol porque ciertamente morirás. Y tú dices, ay Señor, pero no entiendo qué es morir. ¿Sí? Yo les decía en la mañana a los hermanos, es cuando no llegamos a Dios y le preguntamos que tenemos una duda, ¿verdad? Y le decimos, a ver Dios, pero explícamelo porque no sé qué es morir. ¿Por qué me dices eso? No sé. ¿No? Adán no se dio a la tarea de preguntarle. Dice, si tú me prohibiste esto, Dios, yo no sé qué es morir, pero ¿qué es eso? Yo sé que puede ser malo, ¿no? O sea, porque no conocía la maldad, pero yo sé que puede ser algo que no es correcto dentro de lo que yo vivo normalmente, para que me entiendan. ¿Y qué sucede? Que Adán no lo hizo, no preguntó. Eva menos preguntó. ¿Qué sucedió? Que en el momento que Dios empezó dice que se paseaba en el huerto del Edén juntamente con ellos en la tarde, se empezó a dar cuenta que había algo extraño. Dios sabe todo. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabe el futuro, el presente, el pasado, sabe todo, sabe tus pensamientos, sabe todo, lo sabe Dios, todo lo sabe Dios. Ahí no lo podemos engañar, ¿ok? Entonces, llegó un momento, ¿ustedes creen que no estaba pendiente cuando la serpiente le estaba hablando a Eva? ¿O Dios estaba allá por otro lado? No, él sabía, él estaba nada más viendo a ver cuál era la reacción de Adán y cuál era la reacción de Eva. A ver si le habían creído y a ver si ellos habían respetado la palabra de él al poner ese límite y decir, yo no me quiero pasar, Señor. Yo no me voy a pasar, Señor. Tú me dijiste que no me pasara y no me paso, ¿verdad? Esos son los hijos valientes y esforzados que Dios quiere, ¿verdad? Que Dios te dice, no mientas, una mentirita pequeña, Señor, no pasa nada. Un engaño, mira, tú me perdonas todo, Señor. Pues no importa que engañe. Entonces te empiezas a pasar de un límite. Como no vemos consecuencias en corto plazo, lo seguimos haciendo. Ahorita se van a dar cuenta cómo Adán y Eva empezaron a experimentar momentos críticos y difíciles en los cuales así hoy en día tú los estás viviendo. Y yo también los he estado viviendo. ¿Por qué? Por habernos pasado de un límite. Dios nos dice, ya no tomes, y seguimos tomando, ¿no? Digo, en un general, no lo estoy diciendo que ustedes, porque sé que aquí ya no hay quien tome, ni quien fume, ni quien... Ya no hay ninguno de ellos. Ya aquí ya se acabó eso, porque ya nos hemos pasado del límite. Y Dios te dice, no sé cuántas veces en el año nos ha dicho, ¿verdad? Y por eso les digo cuántas veces nos habla Dios.
¿Cada vez cerramos más los oídos o cada vez los abrimos más? No lo sabemos. Pero Dios nos ha estado hablando todo este año. Y Dios nos empezó a decir lo mismo que a Adán y a Eva cuando están en el Edén. Miren, acompáñenme nuevamente en ese libro, pero en el capítulo 3, por favor. Capítulo 3 del Génesis, versículo 1. ¿Ya? Amén. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Vayamos al versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Nuevamente el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Hasta ahí vamos a dejarle tanto. Nos quedamos en el 3. Vamos a retomar el siguiente. Dice aquí que la serpiente era tan astuta, más que los demás animales, ¿verdad? Y la cual, la mujer, Dios la había puesto en el Edén juntamente con Adán para cuidar del huerto del Edén, para cuidar. Pero la mujer no estaba ni cuidándose a ella ni cuidándose al huerto del Edén. ¿Por qué? Escuchen el engaño de la serpiente. Escuchen que consciente Eva le respondió, pero después inconsciente Eva ya no supo qué hacer. Fíjense, dice, y la mujer respondió, serpiente, ¿no? A la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Consciente le contestó. Consciente, porque sabía que no podían comer, ¿verdad? Pero fíjense, la serpiente tan astuta le dice a la mujer, no moriréis. Como Eva no sabía que era morir, dice, pues sí, total, pues no creo que pase nada, ¿verdad? Cayó en un engaño. Y después en el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol, ¿qué dice en su versión? Codiciable. Codiciable. Fíjense, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está interesantísimo lo que Dios nos empieza a revelar. Miren, primero, ¿qué estaba haciendo Eva en el árbol? O cerca del árbol. ¿Qué estaba haciendo? Porque estaba cerca del árbol, porque dice que los estaba viendo los frutos y eran codiciables. Estaba cerca. Y si no, se paseaba. No sé cuántos tiempo duraría la serpiente susurrándole al oído para que Eva cayera en ese pecado. No sabemos cuánto tiempo. Pero lo que sí sabemos es que siempre estaba viendo al fruto. Codiciable a la vista, dice. Era codiciable a la vista. Y en ese momento, la serpiente astuta le dice, no moriréis. Como Eva no sabía que era morir, dice, pues sí, pues tendrás razón, ¿verdad? Y luego dice, es que Dios no quiere que comas porque se van a abrir tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Eva no sabía qué era el bien y qué era el mal. Estaba siendo engañada. Inconscientemente. ¿Sí se dieron cuenta o no? Inconscientemente porque no sabía qué era bien y qué era mal. En el inconsciente no sabía, en el consciente menos. Entonces, ¿qué sucedía?
Dice, la mujer vio que el árbol era bueno a la vista, y después dice, agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Está interesante esto, ¿eh? Ustedes conocen la historia y saben la historia más adelante, y dice la palabra de Dios que, no quiero leerlo todo porque el tema es un poquito extenso, pero quiero terminarlo a tiempo, y sobre todo para terminar con una gran oportunidad de pedirle perdón a Dios por nuestros errores de este año. Y dice la palabra, terminando el contexto de lo que estamos leyendo, dice que Dios se paseaba en el día, y que empezó a cuestionar a Adán, y le dijo, Adán, ¿en dónde estabas? ¿Verdad? Y dice, es que nos escondimos porque escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Tuvimos miedo. Ellos no tenían miedo antes. Ellos no conocían el miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Ellos no sabían que era desnudo, y se habían dado cuenta que estaban desnudos. Ya habían conocido el mal y obviamente el bien. ¿Y qué sucedió? Que habían traspasado el límite. El límite. Y en el cuestionamiento, Dios les empezó a decir, ¿qué hiciste? Fíjense como un buen padre. ¿Qué hiciste, hijo? Nada, ¿no? No he hecho nada. Desde ahí empezaron las excusas, lo que vimos la semana antepasada. Las excusas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Me excuso de todo. Y Adán luego se excusó. Señor, pues es que también te pasa, me des una mujer que me da todo y yo me lo como, ¿no? O sea, la mujer que tú me diste, Señor. Y de repente cuestiona a la mujer y le dice, ¿y tú, Eva? ¿La serpiente, Señor? La serpiente es mala, malísima, y me engañó, ¿verdad? Excusas. ¿Saben quién se quedó callada? La serpiente. Ella sí asumió su responsabilidad. Ella no dijo nada, porque ella conoce bien a Dios, y sabe que lo que dice Dios se cumple. Y la serpiente sabía que no podía poner excusas delante de Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo. Entonces, ¿cómo es ponerse a Dios y decirle, o excusarse delante de Dios? Señor, es que una mentirilla más, Padre. Es que me tocó agarrar esto, Señor, y pues es un peso, no tiene, es un peso, Señor. No son 20 millones como esos rateros, la televisión, de veras que salen con millones y millones, ¿no? Ay, Señor, lo engañé, pero es un engaño piadoso, ¿no? Y es como el engaño nos rebasa en un estado consciente e inconsciente. A veces creemos que estamos haciendo las cosas correctas y estamos haciendo las cosas incorrectas inconscientemente. ¿Cuántos de nosotros este año no hicimos cosas incorrectas, rebasando el límite que Dios nos puso y nos dijo, no lo hagas, no comas de este árbol del mal? Así nos lo ha dicho Dios. No tan literal como se lo estoy diciendo, pero nos ha dicho, ¿sí o no? No mientas, no robes. De hecho, están los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Y lo peor, en algunos casos que particulares, que nos dice Dios, ya no lo hagas, ya lo hiciste 2 veces, ya lo hiciste 3 veces, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo, sabiendo que es malo o es incorrecto. Por ejemplo, cualquiera de los vicios que quieras, cualquiera que quieras, ¿no? Y hay veces que seguimos haciéndolo. Y esto Dios nos lo ha dicho todo el año, y el año pasado, y el año antepasado.
Y lo seguimos llevando a cabo. ¿Por qué creen que llegamos a tener consecuencias? ¿Por qué creen que tenemos consecuencias? Causa y efecto. Exactamente, causa y efecto. ¿Saben cuál fue el efecto de la desobediencia de Adán? ¿Saben cuál fue el efecto? La maldición de la tierra. Por haber desobedecido a Adán y por no haber hecho caso a la voz de tu Dios, Jehová de los ejércitos, maldita es la tierra por tu culpa, por tu causa. Así se lo dice Dios a Adán. Por tu culpa, casi le está diciendo. Fíjense qué efecto tan grande, ¿eh? Nada más por desobedecerlo. Poquito, Dios, pues nomás comí tantitito del fruto. No sabemos ni cuánto comió. No sé si se lo acabó o por pena comió poquito, no sabemos, pero por un momento de placer se acabó. Se acabó, ¿verdad? ¿Hasta dónde está el límite de nuestras vidas? De decir, sí, Señor, he sido la persona correcta y concreta de ser santo delante de tus ojos. No he mentido, no he engañado. En donde podemos levantar los ojos y decirle a Dios, soy justo, Señor. Soy santo delante de ti. ¿Hasta dónde podremos decírselo eso a Dios? Yo no te he fallado, Señor. ¿Hasta dónde le podré decir eso a Dios este año? ¿O hemos rebasado el límite en el cual Dios nos ha estado hablando y hablando y hablando y hablando? ¿Cuál fue la consecuencia de la mujer? Dice que iba a parir con dolores, ¿se acuerdan? Pero no tanto es el dolor físico del cual la mujer tiene a sus hijos. No, es el sufrimiento de los hijos toda la vida. Esa es la maldición que tuvieron. Toda la vida se la pasan las mujeres con los hijos. Y mi hijo, ¿y qué está haciendo mi hijo? Y pobre de mi hijo o mi hija, ¿verdad? Porque esa es una maldición. Esa es una maldición. Y como la serpiente se quedó callada sin decir nada, luego Dios la maldijo y sobre todo le puso de una vez la justicia le cayó y le puso ya el remedio para decirle, ya estás eliminada de esta tierra, serpiente. Te arrastrarás y siempre comerás polvo y en tus manos siempre estarás en el suelo. Desde ahí, fíjense cómo la maldición empezó. Eva tuvo 2 hijos al principio. ¿Quién más o menos se acuerda? Caín y Abel. Digo, igual no nos acordamos, ¿verdad? Porque luego me suele suceder a mí. Caín y Abel. ¿Qué sucedió? Caín, ¿a qué se dedicaba? ¿Se acuerdan? Exacto, a la tierra, a sembrar. ¿Ok? Abel, ¿a qué se dedicaba? Cuidaba el ganado, cuidaba las ovejas. ¿Sí? Ok. Caín, Dios lo empezó a cuestionar, ¿verdad? Y le dijo, Caín, dice, ¿por qué ha demudado o por qué se ha puesto tu rostro así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desolado? ¿Por qué estás en esa condición que hoy me estás mostrando? Y él, su respuesta dice, pues no es tan fácil, ¿verdad? Dice, bueno, ¿dónde está tu hermano? Pues que soy guarda, ¿qué lo voy a estar cuidando o qué? Y le contesta, ¿verdad? Y dice que los dos fueron y le ofrecieron un sacrificio a Dios. ¿Están de acuerdo? Fíjense, ya viene la maldición. Ahorita se van a entender esa parte importantísima, para todos los que les gusta un poquito la escatología, o bueno, explorar la palabra de Dios. No dejen de esa palabra de escatología. Explorar la palabra de Dios. Empaparse de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Caín y Abel le ofrecen a Dios, aquí la ofrenda de Dios fue agradable. ¿De quién? La de Abel. ¿Por qué la de Caín no fue agradable? Oye, pues se le dio lo mejor del campo. ¿Mande? Lo quería deslumbrar. ¿Podría decir orgullo? ¿Sí? Dios ve los corazones.
Claro, Dios ve los corazones. Pero ¿cuál sería la razón que Dios no se lo aceptó? Porque leyéndola yo, si no soy perceptible a lo que yo estoy leyendo en la Biblia, dirías, este es un Dios ingrato, no recibió algo de lo mejor de la tierra, ¿verdad? ¿Mande? No, claro, sí, ya lo sabía. Lo que yo me refiero es que, por ejemplo, yo que estoy leyendo la Biblia, yo la estoy leyendo y percibo esa parte donde Caín dice que le entregó lo mejor de la tierra, como una ofrenda, lo mejor de la tierra. Y dices, bueno, qué Dios tan inconsciente, pues le está entregando lo mejor de su trabajo, ¿no? Aquí hay dos aspectos. Es donde le estoy diciendo que empiezan las religiones. Aquí hay dos. Una, tú no le puedes ofrecer a Dios nada que venga de la tierra. En el sentido de la tierra hacia el crecimiento. Ahorita les explico eso. Porque la tierra está maldita. La maldijo. Dios la maldijo. Por tu culpa, Adán, esta tierra está maldita. Caín vino y le ofreció lo mejor de la tierra. ¿Cómo le va a ofrecer algo maldito a Dios? ¿Verdad? Y Dios no va a ver más que el corazón. Y dos, Caín fue y le ofreció lo mejor, como diciéndole, ¿ves, Señor? Yo pude y te traje lo mejor, de mis fuerzas, de mi convicción, de todo lo que yo pude reunir. Mira, aquí está lo mejor. Y esas son las buenas obras por las cuales todas las religiones quieren llegar a Dios. ¿Por qué? Por obras quieren llegar a Dios, ofreciéndole lo mejor a Dios. Señor, te ofrezco este sacrificio de rodillas de aquí hasta donde me vaya. Señor, te ofrezco mi espalda porque me estoy lacerando. No podemos llegar con sacrificios a Dios, recuérdenlo. No podemos llegar con sacrificios a Dios. Hubo un solo sacrificio ya pagado en la cruz por medio de Jesucristo. Ya no hay más sacrificios. Hay uno solo ya nada más. Y ese sacrificio por eso no lo aceptó Dios a Caín. ¿Qué sucedió? Si se dan cuenta, como no se lo aceptó, se enojó más Caín, fue y mató a su hermano. Empieza la maldición, la cual Dios le había dicho a Eva, vas a parir a tus hijos con dolores, con sufrimientos. Y ahí fue la primera muerte, donde conoció Adán y Eva lo que era realmente esa parte que les había dicho Dios, de cierto morirán. Primero físicamente y después espiritualmente. ¿Por qué? Porque transgredieron los límites. Cuando una persona transgrede los límites, exactamente la causa trae un efecto y ese efecto no lo queremos a veces aceptar. Hay límites que nos ayudan a aprender cuáles son las conductas adecuadas para no pasarnos. Cuando los límites están establecidos o son claros, no los pasamos y definimos una marca o definimos nuestro paso y hasta aquí ya no quieres seguir. Por ejemplo, los niños, tú le tienes que decir hasta dónde no se tienen que pasar, qué es lo que no tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer y los vas guiando. Esa conducta presenta una acción y una reacción. Y así nosotros en algún momento, como niños espirituales, no sabemos hasta dónde detenernos. Caminamos más allá de nuestro límite sin darnos cuenta que vamos a tener una consecuencia, porque las normas ya están establecidas. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Hay marcas que Dios deja para que esos límites no sean traspasados. Los límites ayudan a establecer una conducta bien estrecha
en la persona a quien puso el límite y a quien no puede pasarse del límite, porque esa relación nos hace sentir y nos hace ver que nosotros mismos estamos aceptando lo que nos están diciendo. En este caso, Dios cuántas veces nos habló en el año diciéndonos muchas cosas las cuales no podemos pasarnos de ese límite. Ustedes recuerdan en algún momento cómo Dios estableció desde ciertas bases, o más bien ciertas bases, en qué momento las estableció Dios en tu vida cuando recibiste a Cristo, porque cuando recibimos a Cristo empezamos a ser bebés o niños. Dice la Escritura, ahorita les doy el versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Dile en dónde hay límites y dile en dónde no debe de pasarse. Y Dios, como buen padre, nos lo ha dicho. Él sabe que muchos de nosotros todavía somos niños fluctuantes y que podemos pasarnos del límite sin entender lo que Dios nos ha dicho inconscientemente. Los límites Dios los ha establecido para bien nuestro, no para bien de Él. Él no necesita nada, nosotros necesitamos de Él. Cuando tú ya entiendes que el límite no lo vas a rebasar, entonces empiezas a formar una conducta. Esa conducta es buena para que a través del límite tú digas a los demás: hey, no te pases de aquí, no te pases de aquí, porque si te pasas, cuidado, porque puedes morir. Y el morir Dios lo sabe y tú lo sabes, que es una forma espiritual. Recuerden que siempre empezamos a morirnos espiritualmente. ¿Y cómo es morir espiritualmente? Cuando empiezas a tener miedos, inseguridades, tristezas, angustias, desolaciones, que empiezas a sentir en tu corazón que algo te está faltando, cuando hay un vacío, cuando estás pasando eso, ten cuidado, porque Dios te está advirtiendo que te pasaste de un límite. Cuando tú te das cuenta que Dios está contigo, es porque hay paz en tu corazón, y esa paz sobrepasa el entendimiento, que marca, como si fuera un árbitro, establecidamente marca que Dios ha estado y seguirá estando contigo a pesar de las circunstancias. Sientes una paz que dices: gracias Dios, porque esta paz sobrepasa mi entendimiento y hoy entiendo que tú estás conmigo. Pero cuando Dios se separa de nosotros, y no es porque el Espíritu se vaya de nosotros, sino el Espíritu de Dios lo vamos apagando hasta que quede una flamita, entonces es cuando empiezo a dejar de leer la Biblia, empiezo a separarme de no orar, empiezo a separarme de la congregación, empiezo a separarme de otra. Es cuando Dios nos advierte y nos dice: ten cuidado, algo está sucediendo. Pero inconscientemente a veces a Dios no le hacemos caso. Acompáñenme en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. El libro de Hechos 26, perdón. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él sabe hasta cuándo vamos a vivir, y nos ha dicho y nos ha prefijado un orden en tiempos. Por ejemplo, ¿cuándo te vas a casar? Dios ya lo prefijó. ¿Cuándo vas a tener una casa? Dios ya lo tiene prefijo.
¿Cuándo vas? Ya lo tiene. Todo lo tiene Dios ya establecido. Pero Dios tiene un límite. Cuando rebasas los límites, tienes consecuencias. ¿Por qué? Porque no, fíjense, no porque yo sienta que tenga o haya obtenido ganancia o recursos este año o haya sido, entre comillas, ¿verdad?, económicamente bendecido, considerándolo yo a veces, no porque sienta que tenga dinero, quiere decir que Dios me está bendiciendo. Recuerden que Satanás también ofrece, porque él es el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Y se las ofreció, le ofreció todo este mundo y los placeres, gustos, deseos, todo el dinero del mundo se lo ofreció a Jesucristo. Dice, si postrado me adoras, todo esto vas a tener. Todo esto vas a tener. Y es ahí donde nosotros debemos de analizarnos. Debemos de ver, Señor, ¿te he fallado en algo? ¿He hecho algo incorrecto? ¿Cuál fue mi límite, Señor, que rebasé? Yo te pido que me lo muestres. Que me ayudes, Padre, porque no quiero fallar. Si Dios ve en tu corazón esa parte, entonces todo lo que tú has estado recolectando este año y Dios te ha bendecido, ha sido por parte de Él. Ha sido de parte de Él. Pero si en tu momento nosotros hemos sido orgullosos, soberbios y no le reconocemos a Él todo lo que nos da, tenemos que analizarnos bien y darnos cuenta que posiblemente algo está sucediendo, que no somos agradecidos con Él y que hemos rebasado los límites y por eso estamos en las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Lo primero que Dios nos hace ver es que necesitamos aprender a reconocernos y reconocer que sí le hemos fallado. ¿Para qué? Para sembrar y después cosechar. Sembrar lo mejor y cosechar lo mejor. Si tú siembras, recuerda, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Si tú siembras el odio vas a recogerlo. Si tú siembras enemistad vas a recogerlo. ¿Qué puedes tú decir este año has bendecido a través de la amistad, del amor, del perdón, de la ayuda social, de la ayuda general? ¿Qué puedes decir que has bendecido o hemos bendecido a las personas que necesitan un tiempo de ti, que necesitan que los bendigas, o nada más te has refugiado en tu propia persona o en tu propia familia? ¿Qué podemos decir? ¿Hemos rebasado los límites? ¿No los hemos rebasado? Pero si se dan cuenta, desde el principio hemos puesto muchos pretextos o excusas. Muchos de nosotros nos podemos excusar, decir, es que yo no tengo tiempo, Señor, pues yo tengo mucho trabajo, yo tengo aquello, yo tengo muchas cosas podemos decir, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestro corazón y sabe si realmente lo estamos haciendo bien. Dice la palabra de Dios que la rebelión o el pecado de la rebelión es como el pecado de la hechicería. O sea, imagínense una persona que desobedece, es como si fuera un hechicero. Qué difícil cuando nosotros no alcanzamos a comprender lo que Dios nos ha hablado a través de este año 700 veces. Vamos a ponerle las 1000 veces. De esas 1000 veces, ¿cuántos sí hemos hecho lo correcto y hemos o no hemos hecho lo correcto? Yo los animo a hacer un acto de autoanálisis en el corazón y en la mente, para que los dos establezcan una buena relación en la mente y en el corazón, y no seamos nada más de la mente y hablando y diciendo que realmente es correcto lo que yo estoy haciendo, pero en realidad mi corazón está fuera de Dios, y eso es lo que no quiere. Yo los animo a hacer un breve recordatorio de este año. ¿Cuántos límites rebasamos?
¿Qué hicimos incorrecto delante de Dios? Recuerden que están delante del Creador, y recuerden que a Él no le podemos engañar. A Él no le podemos engañar. Los límites que hayamos rebasado, Dios nos va a perdonar. Sí, nos va a perdonar, porque Dios perdona todo. Pero vamos a pagar las consecuencias de haber rebasado los límites. Y así como a Adán y a Eva Dios les puso su castigo, no sé qué castigo nos ponga a nosotros, pero la palabra de Dios lo dice claramente: lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Qué es lo que podemos cosechar este año? Espero que sean grandes bendiciones y grandes oportunidades. Yo sé que este año a muchos de ustedes les fue fabuloso, les fue formidable, y gracias a Dios, y bendigo sus vidas a todos. A muchos no nos fue tan formidable, muchos nos fue un poquito difícil este año, pero yo no quiero que sea tan difícil el próximo año. Así es que animémonos a sembrar, porque lo que sembrases este año lo vas a cosechar el próximo año. No dejemos, como dicen por ahí en algunos dichos, para mañana lo que podamos hacer. Pidámosle perdón a Dios y analicémonos hasta dónde Dios quiere que dejemos todo lo que en realidad no nos ha permitido, o más bien ha hecho que rebasemos los límites. Voy a dejar 2 minutos para que cada uno haga una revaloración de este año, y que en su conciencia, que el Espíritu Santo nos traiga esos pensamientos de haberle fallado en algún momento. A todos y cada uno les voy a dejar 2 minutitos, y que en lo individual, porque esto es individual, Dios y cada uno, veamos hasta dónde le hemos fallado. Si tú quieres cerrar tus ojos, adelante, los puedes cerrar, y lo que sí te pido que inclines tu rostro, porque es una forma de respeto hacia Dios, como diciéndole: Señor, aquí estoy. Pero si tú quieres dejar tus ojos abiertos, adelante.